Bueno, hola, mi nombre es Guillermo Pensado, parte del club o el Ateneo de Amigos de la Ciencia, y hoy con la presencia de Daniel Guzmán, además de un amigo, un licenciado en Geofísica de la Universidad de San Juan, también con una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cuyo, 30 años de experiencia profesional, desde la exploración de minerales nucleares. Trabajó muchos años en la Comisión Nacional de Energía Atómica, después también en el sector privado, también en el medio ambiente y ya varios años en hidrogeología e hidrología, participando o trabajando desde el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza. Sus especialidades son el perfilaje de sondeos en hidrogeología y minería, habiendo integrado también equipos de trabajo en evaluación ambiental estratégica, estudios de impacto ambiental y social, planes de gestión de sustentabilidad y caracterización de acuíferos y evaluación de recursos hídricos subterráneos. Bueno, Daniel, dejamos todo en tus manos para que nos llenes de conocimiento. Al final de la charla dejamos un tiempo para preguntas, donde ahí sí van a poder conectarse y hacer las preguntas necesarias. Bueno, Daniel. Bueno, gracias Guillermo por la presentación. También, bueno, agradezco nuevamente al Ateneo de los Amigos de la Ciencia por la invitación a esta charla. Bueno, la idea es en los siguientes minutos poder, en esta reunión, poder dar una visión de lo que es la geofísica y sus métodos, cómo se estudia la corteza y el interior de nuestro planeta. Por eso el título de esta charla, de la corteza al núcleo según la geofísica, donde vamos a hacer énfasis más que nada en la capa más superficial, que es la corteza de nuestro planeta. Para ello vamos a puesto una serie de tips, digamos, en la cual lo que vamos a intentar es tener una visión de las disciplinas de investigación y de las especialidades de la ciencia que están referidas al interior de la Tierra. Con este objetivo, principalmente, vamos a hacer un acercamiento de lo cual vamos a intentar fijar un marco de referencia, cosa que podamos más o menos dimensionar de qué se tratan este tipo de estudios y de cómo se hacen, y vamos a tratar de tener una aproximación progresiva a las metodologías de estudios más específicas en cada caso, que ustedes van a ir viendo a través de la presentación. Después vamos a pasar a una visualización de las metodologías más comunes y usadas. No son todas las que existen, hay muchísimas metodologías, pero bueno, acá vamos a hacer una recorrida por las más comunes de esta especialidad y vamos a recordar algunos datos del interior de la Tierra que ya se han hablado antes, pero bueno, para que sirva como marco de referencia. Y vamos a hacer un recorrido por las distintas especialidades o las distintas ramas que tiene esta especialidad. Por lo tanto, bueno, el programa es un poquito extenso, pero creo que vale la pena que podamos visualizar cada metodología sin entrar mucho en detalles ni matemáticos ni físicos complejos, que realmente cada especialidad lo tiene. Así es que, bueno, por eso los invito a esta recorrida por los métodos geofísicos, que espero que sea interesante para ustedes. Como pregunta disparadora, como pregunta, digamos, como para que todo el mundo o todos los asistentes puedan más o menos empezar con este tema, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué estudiamos el planeta? ¿Por qué estudiar el planeta Tierra? Hay muchas respuestas que cada uno seguramente tiene desde su especialidad o desde su conocimiento, desde aprovechar recursos naturales y energéticos, prevenir desastres naturales, conocer el pasado,
porque se quiere conocer la estructura misma de la Tierra o los fenómenos. Yo creo que todas esas respuestas son perfectamente válidas, pero yo lo reduciría a que necesitamos estudiar nuestro planeta por una cuestión de necesidad. Siempre ha sido por necesidad desde el inicio de la civilización, creo yo. El ser humano ha sido un explorador. Se necesita conocer, qué sé yo, necesitaba conocer lugares por su subsistencia, por su hábitat, etc. Pero en el mundo moderno, nosotros necesitamos resolver muchos interrogantes. Hemos resuelto muchos, pero todavía quedan muchísimos interrogantes por resolver. En este estadio del conocimiento actual, donde ya el detalle, la profundidad, el entendimiento es mucho más complejo, y por supuesto lo realizamos a través de diferentes ramas de las ciencias, a través de especialistas, de investigadores, de científicos, y tenemos la costumbre de parametrizar, dimensionar, comparar en las diferentes áreas, sea la ingeniería, sea la salud, sea el arte, la investigación. Y bueno, entre esa gente nos encontramos quienes estudiamos el planeta a través de la geociencia. Nuestro planeta es inmenso, por lo tanto el problema al momento de estudiarlo no es menor, es importante. Y quienes estamos en este tema, que tenemos, digamos, o que intentamos conocer lo que existe debajo nuestro, tenemos un desafío importante. ¿Y por qué principalmente tenemos este desafío? Porque no tenemos acceso a la observación directa y a la comprobación, y la comprobación de todo estudio del interior de la Tierra se basa en estudios indirectos, como vamos a ver en el transcurso de esta charla. Acá entre las principales ciencias que estudian la Tierra está, bueno, por supuesto, geofísica, geología, geografía, oceanografía, meteorología, todas en sí son ramas específicas y especialidades de la ciencia, y cada una tiene a su vez sus divisiones, pero en definitiva están muy relacionadas unas con otras. Cada una con su campo de estudio. Desde la geología, estudio de rocas, subsuelos, terremotos, volcanes, fósiles, la geografía en la parte superficial, la interacción con el ser humano, que es muy importante, la meteorología, por todos los cambios que tenemos, cambio climático, la atmósfera, el tiempo, la oceanografía misma. Y yo pienso de que la importancia de todas estas geociencias es porque debemos conocer el planeta para, en definitiva, cuidarlo, y no se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, yo creo que es conveniente conocerlo a fondo. Para eso seguramente estos datos son muy conocidos por todos, no les estoy diciendo nada nuevo, pero lo que voy a intentar con estos 1 o 2 slides es tratar de dimensionar, tratar de más o menos que tengan una visión de las escalas y de las magnitudes que tenemos quienes estudiamos el planeta Tierra. Los datos son, como digo, conocidos por todos: la circunferencia del Ecuador, 40.000 kilómetros, el diámetro es achatado en los polos, nuestro planeta, así que tiene algunos kilómetros más en el Ecuador que en los polos, tiene un gran peso importante, está mayormente ocupada por agua. Tenemos la montaña más alta, el Everest, 8.800, la fosa más profunda que la conocemos, 11.000 metros. Ahí vivimos más de 7.600 millones de seres humanos que compartimos todo este planeta. Y me voy a detener un poquito acá, que lo puse en la parte inferior. El radio medio de la Tierra es 6.371 kilómetros. Uno cuando habla de esa magnitud e intenta imaginárselo hacia el centro de la Tierra es complicado. Pero para dar una visión, es un viaje de ida y vuelta Río Gallegos-La Quiaca. O sea, prácticamente 2 veces el largo de Argentina para llegar al centro de la Tierra. Entonces,
si tenemos un poquito esto en cuenta para saber lo que significa esta magnitud, imagínense desde la distancia, desde donde cada uno de ustedes está en este momento. En este momento, en su lugar, en sus casas, imagínense un viaje ida y vuelta a Río Gallegos, La Quiaca, y eso trasládenlo verticalmente hacia el centro de la Tierra. Es una distancia enorme, es una distancia que imposible de recorrer. Y bueno, hoy en día conocemos un poco mejor lo que es la Tierra. Conocemos que está formada por un núcleo interno que va hasta los 2.900 kilómetros, o sea, vamos a contarlo de afuera hacia adentro. Tenemos la corteza, que Leandro Echevarría ya habló en una muy buena presentación el 1 de mayo, y ya ustedes conocen cómo está compuesta la Tierra, sus diferentes capas. La corteza de 20 a 70 kilómetros, a eso le sigue el manto superior hasta los 700 kilómetros, el manto inferior hasta los 2.900 kilómetros y hasta el centro de la Tierra, el núcleo interno. Todas estas capas tienen diferentes composiciones, tienen diferentes, están en diferentes estados, pero sería imposible poder conocer el interior de la Tierra si no es con métodos indirectos. Entonces yo, a modo de ejemplo también, digamos, en este tema de escalar, de ubicarnos o de poder apreciar de las magnitudes que estamos hablando, puse dos ejemplos que ustedes los pueden encontrar públicamente. El pozo más profundo perforado por el hombre se encuentra, es un pozo que ya se terminó, está en Kola, en la Unión Soviética, en el escudo báltico, y en esa perforación se llegó a los 12.200 metros, 12 kilómetros. Entonces, si ustedes buscan un punto de referencia de donde ustedes están, un punto de referencia cualquiera, una plaza o algo que esté a 12 kilómetros en forma horizontal y lo trasladan en forma vertical, esa es la mayor profundidad que se llegó con una herramienta. Comparemos eso con los 6.700 kilómetros que habíamos hablado anteriormente. O donde el hombre puede entrar, la mayor profundidad que el hombre puede entrar en la corteza es una mina de oro en Sudáfrica, que se llama Mfoeng, no sé si está bien dicho, pero bueno, en la cual se llega a los 4 kilómetros de profundidad. Es decir, que en forma directa, como les decía, prácticamente no conocemos nada, o conocemos muy poco que podemos observar en forma directa. Entonces, tenemos que solucionar o intentar conocer la Tierra de algún modo. Para eso, una de las ramas, justamente de lo que les voy a hablar, es la geofísica como rama de estudio de la geociencia, que es la ciencia que estudia la Tierra mediante la parametrización de las variaciones de las propiedades físicas, pero no como propiedad física en sí, sino de la variación. Nosotros los geofísicos las denominamos anomalías, o sea, son cambios que se producen por algo, alguna masa rocosa, alguna situación en particular, produce anomalías en esas propiedades físicas de la Tierra. Estas variaciones son las que estudiamos y estas variaciones son las que tratamos de determinar para que poder estudiar los fenómenos físicos que ocurren dentro de la Tierra. Tiene una vinculación muy estrecha con la geología, con la física también, obviamente, porque son todos fenómenos físicos. También con un grado menor la geoquímica, porque tiene mucho que ver en el estado o en las variaciones que se encuentran, digamos, el material en el interior de la Tierra. Pero todo estudio geofísico no es imposible de hacerlo
si previamente no tenemos el estudio geológico. Entonces tenemos una vinculación muy estrecha entre geofísicos y geólogos para poder llevar adelante los estudios. Y el campo de estudio de la geofísica es, que por eso comencé hablando del tema de escalas y magnitudes, es un campo de estudio a nivel planeta, a nivel global, se puede hacer a nivel regional, semi-regional o local, dependiendo del objetivo. Y en todos esos campos, en todas esas distintos métodos de estudio, lo que se intenta determinar es esa anomalía física o esa anomalía en la propiedad física que va a depender, por supuesto, del objetivo que se persigue. La geofísica tiene varias ventajas en cuanto a que permite un mejor acceso a los estudios posteriores, primero, porque tiene una gran diversidad de escalas de trabajo, es de bajo costo si se compara con el trabajo posterior. Así, a modo de ejemplo, si uno quisiera buscar petróleo, no puede andar haciendo perforaciones por donde piensa que puede haber. Entonces, la geofísica ayuda mucho en este sentido, con los estudios previos, cosa de disminuir el coste de un pozo petrolero, por ejemplo, que es muy, muy costoso. Entonces, permite conocer el estado o el lugar más propicio para después hacer los trabajos posteriores. Es no invasiva porque no estamos alterando ninguna propiedad de estas propiedades físicas de que estábamos hablando, es no destructiva, no se hace ningún tipo de acción que pueda destruir algo para obtener los datos. Y bueno, en cuanto a las aplicaciones, las vamos a ir viendo en cuanto a las distintas aplicaciones que ustedes van a ver que es una multiplicidad enorme. Y son solamente las más comunes. La geofísica en general la podemos dividir en dos grandes ramas, donde la diferencia entre una y otra es la escala y los objetivos que se persiguen. Por un lado está la geofísica pura, que es gran parte es dedicada a la investigación del interior de la Tierra. Por otro lado, la geofísica aplicada, que con métodos más concretos estudiamos estas anomalías en las propiedades físicas a una menor escala, a nivel regional hasta nivel local. A su vez, la rama de investigación abarcan desde la parte de geomagnetismo, que tiene que ver con el magnetismo terrestre, el paleomagnetismo, ya vamos a ir viendo cada uno de estas ramas o de estas divisiones que tienen cada una de estas especialidades. Y en cuanto al conocimiento interno de la Tierra, hay varios parámetros que se pueden estudiar desde el punto de vista de la sismología, de gravimetría, geotermia, vulcanología, tectónica de placas, todo eso por el lado de investigación, que como ustedes van a ver en algunos ejemplos más adelante, tiene también, si bien es investigación pura, pero tiene su aplicación práctica. Por el otro lado, la geofísica aplicada, que es ya más a nivel regional, a nivel local, tiene muchos métodos que tienen también tienen un paralelismo o están muy relacionados con lo que es la parte de investigación pura, pero ya con métodos más acotados en cuanto al estudio de esas propiedades físicas y por la escala a la que nos estaríamos manejando. En cuanto a la geofísica aplicada, hay dos grandes ramas, que una es la superficial con varios tipos de estudios, y la subterránea, que es el perfilaje de pozos o el perfilaje de sondeos, donde ya vamos a ver más adelante la forma
de las metodologías en cada una de las ramas se parecen mucho, solamente cambia la modalidad en que se lleva adelante las determinaciones. El campo de aplicación de esta geociencia es bastante amplia, ya lo había mencionado anteriormente. En la geología, para estudios geológicos, fracturas, fallas, litologías, la misma tectónica de placa, se pueden determinar depósitos, coberturas, se utiliza en minería, en las principales industrias de minería, petróleo, como les decía, es la primera aproximación o la mejor forma que se tiene de localizar aquellos lugares donde posteriormente se realizan trabajos de, ya sea de explotación o de estudio, pero bueno, digamos que nos ayuda en ese sentido para poder hacer estudios más locales. En la hidrogeología es bastante utilizada, en la localización de aguas subterráneas, determinación de niveles freáticos o estáticos de los acuíferos. En geotecnia los ingenieros lo utilizan mucho en las grandes obras, por decir algo, diques o grandes construcciones para hacer estudios de suelo, localización de tuberías, ese tipo de cosas. Sirve también en la arqueología, en la evaluación de riesgo, aunque digamos por ahí en principio suene un poco, digamos como que cuesta relacionarlo, pero en la evaluación de riesgo también hay importantes métodos que permiten determinar o permiten evaluar la posibilidad de que existan algún riesgo ya sea de derrumbe o inclusive intervienen en los estudios de medio ambiente. Entonces ya con esta visión general que hemos recorrido en cuanto a las escalas, a tratar digamos, de dimensionar las magnitudes que vamos a manejar, de ver más o menos cómo se divide esta especialidad y las aplicaciones que tiene, vamos a pasar a hacer algunas, a los métodos más comunes o más usados que tiene la geofísica. Uno de ellos es el geomagnetismo, que se basa en la propiedad física de la Tierra de estudiar el campo magnético terrestre. La Tierra tiene por sí misma un campo interno, un campo y otro externo, inducido por la Tierra, y el campo de origen interno se asemeja mucho al producido por un dipolo, por un imán, por un dipolo magnético situado en el centro de la Tierra, que sin entrar en mucho detalle tiene una inclinación, es decir, no se alinea directamente con el polo norte-sur. A su vez, el polo norte magnético está en el polo sur geográfico y viceversa. Respecto al eje de rotación tiene una inclinación de 11 grados y medio. Y el campo magnético que observamos en la superficie terrestre proviene en el 90% de este campo interno, de este dipolo, podríamos llamar. En toda la superficie de la Tierra es perpendicular a la Tierra, a la superficie de donde nos encontramos en cada momento. ¿Sí? El campo de origen interno no es uniforme, sino que presenta una variación lenta en el tiempo, que ustedes seguramente han escuchado hablar, que el polo se está corriendo en tal dirección, o que está variando, se llaman variaciones seculares, las principales, hay otros tipos de variaciones también. Y el campo, habíamos dicho que el interno es el 90% más o menos, el externo principalmente es debido a la actividad del Sol sobre la ionosfera y la magnetósfera, y bueno, ese contribuye con ese 10% de magnitud magnética que estábamos hablando. Los geofísicos estamos casi seguros de que el origen del geomagnetismo se encuentra
en las capas internas de la Tierra, en la corteza, el manto y el núcleo. Y básicamente se debe a que a través de otros métodos que vamos a ver enseguida, hemos podido determinar que la composición interna de la Tierra es un núcleo de hierro sólido que está rodeado por una especie de metal líquido sumamente caliente, y por ese flujo que se genera, crea corrientes eléctricas, y esa corriente eléctrica genera un campo magnético. El movimiento de rotación de la Tierra también contribuye con el calor que se irradia desde el núcleo, y más el hierro líquido a esa composición del campo magnético, que tiene es una magnitud vectorial y se mide en Tesla o Gauss, algunos se puede medir en Gauss, y en la superficie de la Tierra tiene 0.25 a 0.65 Gauss, porque como dijimos al principio, no es constante en todo el planeta. Muy ligado a este geomagnetismo tenemos el paleomagnetismo. En este sentido también Leandro habló, ustedes recordarán de que existen dorsales oceánicas entre los continentes, que en la parte tectónica de placas, que también vamos a ver un poquito sobre eso, en estas dorsales oceánicas se genera suelo, y ese suelo es un magma del interior que va saliendo, que va aflorando en las dorsales, y por lo tanto hay un desplazamiento lateral de ese suelo que se va formando, y ese suelo que se va formando en el momento de cristalización y por condiciones geoquímicas especiales va tomando la cristalización la polaridad del campo magnético de ese momento. Entonces, estudiando las rocas hacia atrás, en millones de años, se ha podido determinar de que a través del tiempo la Tierra ha cambiado en determinados periodos de la prehistoria, ha cambiado su polaridad. No siempre fue norte-sur como lo conocemos ahora, sino que ha habido cambios como en esta escala está en millones de años, al presente ha habido algunos millones de años donde la polaridad ha sido inversa. El paleomagnetismo se ocupa justamente del estudio de estos cambios de polaridad a través del tiempo. Ya este mismo método, los métodos magnéticos, ya trayéndolos a una escala menor, a una escala local, los geofísicos utilizamos las propiedades magnéticas de la Tierra y en definitiva, de las rocas que componen la Tierra, en métodos magnéticos para estudios locales, en la cual se utiliza un aparato que se denomina magnetómetro, y que lo que brinda este aparato es la información sobre cambios laterales de las propiedades magnéticas de las rocas, lo cual es una herramienta que para la identificación de diferentes unidades litológicas, diferentes estructuras, también para la localización de cuerpos rocosos que están en profundidad y que no son aflorantes y por lo tanto no podemos verlos. Básicamente, acá hay un esquema de cómo funcionan este tipo de aparatos ante un cuerpo extraño, digamos, un cuerpo mineralizado, generalmente tienen que ver con cuerpos ferromagnéticos, en lo cual la presencia de ese cuerpo interfiere con las líneas de campo magnético de la Tierra, es decir, ahí obtenemos una variación del campo magnético de la Tierra y por lo tanto tenemos una anomalía, que nosotros denominamos anomalía magnética. Entonces, en un lugar donde no existe o donde no hay ese contraste, las líneas de campo magnético son normales, y cuando con este instrumento pasamos por encima de
un cuerpo mineralizado en este caso, bueno, esa interferencia es la que podemos detectar y determinar, para lo cual se hacen, este método se trabaja en grilla, y se hace normalmente caminando a pie, con estaciones fijas, y se van tomando los datos y después se procesan dando este tipo de curvas, donde a su vez después la interpretación de cada una de las líneas se va correlacionando y se pueden armar mapas locales de anomalías magnéticas que tienen diferentes formas de acuerdo a las mediciones que se hayan ido realizando. Entonces, por ejemplo, en este tipo de anomalías tenemos, por un lado, la topografía, que es esta que está en verde, el campo magnético medido con esta anomalía magnética, significa que debajo hay un cuerpo que me está provocando esta interferencia con el campo magnético de la Tierra, por lo tanto me da una anomalía. Una vez que yo filtro y desecho ruidos y desecho algunas medidas que son, me interfieren con esta medición, me da lo que se llama un campo magnético reducido al polo, que posteriormente procesado pasa a ser este tipo de mapas en planta. La utilización de estos métodos está, como les dije, para detección de grandes cuerpos minerales metálicos. Hay cambios litológicos para prospección petrolera, arqueología, geología, principalmente. Continuando con este tipo de métodos, para que ustedes, digamos, por eso los quería cambiar de escala, o quería que visualizaran escalas, porque empezamos hablando de una escala global, pasamos a una escala local, y también se realizan estudios de magnetométricos aéreos, es decir, los mismos instrumentos basados en el mismo principio, ¿no? Instrumentos que pueden determinar esas anomalías magnéticas montados en algún vehículo, helicóptero o drones o aviones, se hacen el mismo tipo de trabajo terrestre con la determinación de anomalías. Acá tenemos distintos instrumentos, cómo interfiere un depósito de... Perdón. En este caso es un depósito que se encuentra en este lugar e interfiere con lo que es el campo magnético terrestre, y tenemos una anomalía, y esto permite cubrir áreas mucho más grandes que las terrestres, y obtener mapas similares a los que se obteníamos anteriormente. Estos este tipo de métodos se puede también utilizar en medio ambiente, con la localización de depósitos enterrados, plumas de contaminación, localización de servicios enterrados, vertederos. Se puede utilizar en la arqueología, en la obra civil, con la localización de servicios de conductores, muchas veces conductores metálicos, ¿no? Muchas veces no conocemos qué es lo que hay en el subsuelo. Bueno, una forma fácil de poder determinarlo es justamente con este tipo de métodos. Si pasamos a otro método, es de esta geofísica, comenzamos, de vuelta los llevo a nivel planeta. Tenemos un método de la geofísica pura, que es la sismología, una metodología muy, muy importante en el estudio del interior de la Tierra, en el cual a través de este método se puede llegar a determinar las ondas. En un sismo, producido un sismo, se produce una onda sísmica. La transmisión de esta onda sísmica a través del interior de la Tierra nos puede llegar a dar una información muy valiosa de cómo está compuesto
el interior de la Tierra. En un sismo, en un determinado lugar, se producen varios tipos de ondas, como se ve en la parte inferior. De izquierda a derecha tenemos las ondas P, que son las ondas primarias, son las ondas que primero llegan a una estación sismológica, ¿sí? Son de tipo de ondas compresivas. En un segundo lugar o en una segunda oleada o tiempo tenemos las ondas S o secundarias, que son ondas transversales. Estas que están acá son ondas transversales de cizalla o de corte, y el movimiento es perpendicular a la dirección de movimiento, por lo tanto tienen una distancia de propagación menor que las ondas P, que son, habíamos dicho, que son de compresión. Y a su vez, bueno, también tienen menor velocidad. Y una vez que el sismo llega a superficie, se traslada en superficie a través de ondas superficiales, que hay dos tipos, ondas Rayleigh y ondas Lab, que son también longitudinales y transversales, y la amplitud disminuye exponencialmente con la distancia al foco, que el foco viene a ser la profundidad a la que se produce ese sismo, porque los sismos ustedes habrán escuchado, que la distancia hay epicentros, hay hipocentros, todo eso que mencionan por ahí, que ya lo vamos a mencionar de vuelta, pero digamos, la distancia se refiere a la distancia cuando se detectan esas ondas P y esas ondas S. Lo que se hace con estaciones sismológicas, se hace una triangulación, y por lo tanto con una triangulación se puede llegar a determinar el lugar exacto en que se produce un fenómeno de estas características, ¿no? En consecuencia, lo que hablamos hace un ratito, desde una marca de un determinado tiempo, las primeras en llegar son las ondas P, las segundas son las S, y junto con las ondas S llegan las ondas superficiales. El hipocentro ubicado en el lugar donde se produce el fenómeno, el epicentro es el punto proyectado sobre la superficie, y las ondas superficiales se trasladan sobre la superficie, las ondas P y S en forma directa. Esto que ven ustedes acá abajo es un sismograma digital de una estación de San Luis. En este eje tenemos las horas. Cada una hora está marcada, o sea que cada una de estas líneas es media hora, y el interior de la Tierra está en constante movimiento. No tenemos una Tierra estática, por más que nosotros, digamos, no lo percibamos. La Tierra siempre está acomodándose, reacomodándose, y habiendo desde microsismos hasta, bueno, sismos importantes y terremotos, y que se pueden detectar a través de como decía, de estos sismogramas, que tienen esta forma. En la República Argentina, a través del INPRES y de algunas otras universidades e instituciones, hay una red importante de sismología o sismógrafos que estudian todos los fenómenos que se producen en el interior de la Tierra. Y en función de esos estudios es que se puede zonificar el riesgo sísmico, por ejemplo, en este caso que hablamos al principio de que sirve la geofísica para determinar riesgos. Bueno, el riesgo sísmico es una de las determinaciones que se puede llegar a realizar con este tipo de mediciones. Seguramente ustedes han leído en los diarios, hace poco apareció un estudio creo que era de la Universidad de Maryland, donde se estudiaron los ecosismos. Se le llama así a una forma particular de respuesta sísmica a los terremotos, y estos se estudiaron, creo que alrededor de 7.000 sismogramas
magnitudes de 6.5 en adelante, que ocurrían alrededor de la cuenca del Océano Pacífico, desde los años 90 más o menos hasta el 2018. Acá se utilizó inteligencia artificial para poder manejar este volumen de información y bueno, pero en definitiva, lo que les quería comentar, a través de ese estudio se ha podido determinar la existencia de algunas formaciones rocosas que hasta el momento se desconocían en digamos, en la división o en el límite del núcleo interno, núcleo externo. Creo que era esa si mal no recuerdo, creo que era esa la determinación. Entonces, digamos, ahí es donde esta parte de la geofísica de investigación contribuye al conocimiento del interior de la Tierra. Posteriormente vamos a ver los métodos sísmicos a nivel local, que ya no utilizamos. Esto se produce en forma natural, estos estudios a partir de terremotos. En los métodos locales, a diferencia de los dos anteriores, vamos a poder ver un poquito de métodos sísmicos que son producidos en forma artificial. Pasando a otro método de estudio que tiene la geofísica, podemos hablar de la gravimetría. La gravimetría, en este caso, lo que estudia es, en función del campo gravitatorio terrestre, las anomalías o las variaciones que tenemos debido a la presencia de distintas masas rocosas en el interior de la Tierra. En este caso se utilizan gravímetros y se pueden determinar distintos tipos de estructuras, distintos tipos de composición del interior de la Tierra. Ustedes saben de que la gravedad, uno normalmente habla de que son 9.8 metros por segundo cuadrado, es la gravedad de la Tierra que se menciona. Pero como ustedes pueden ver acá abajo, estas imágenes representan cómo el campo gravitatorio terrestre varía en todo el mundo. Es decir, esos 9.8 metros sobre segundo cuadrado que uno toma en forma, digamos, promedio, en realidad están variando en los distintos puntos de la Tierra en una escala de miligales. Es decir, nosotros tenemos las unidades de gravedad, que es en metros sobre segundo cuadrado. Centímetros sobre segundo cuadrado es el gal. Estas variaciones son en miligal, o sea, son variaciones muy pequeñas, pero sin embargo sirven para, y se detectan de hecho, sirven para determinar cómo es alrededor del planeta estas variaciones en el campo gravitatorio terrestre. En este campo, en este momento, lo puse acá abajo a la derecha, hay un proyecto GRACE que se llama, que es Gravity Recovery and Climate Experiment de la NASA, donde este proyecto se lleva adelante con sensores remotos y teledetección. Sobre esto también hubo una charla de Alejandro Caballero, muy interesante. Bueno, este proyecto GRACE utiliza ese tipo de sensores remotos y teledetección para capturar la información o las anomalías estas de que estábamos hablando, las anomalías de gravedad, y es un proyecto que está llevando adelante la NASA con el Centro de Investigaciones de Geociencias de Alemania. Y de lo que trata es de estimar el almacenamiento de agua terrestre, de agua subterránea a gran escala. Y para eso se vienen tomando mediciones desde el año 2000 hasta la actualidad,
este estudio, esta misión, utiliza satélites gemelos para mapear con bastante precisión el campo de gravedad de la Tierra y la distribución de la masa superficial. Entonces, si ustedes pueden ir a visitar la página de la NASA y averiguar por este proyecto GRACE, es bastante interesante, en el sentido de que estos estudios de cambios gravitatorios que están relacionados con el desplazamiento de agua subterránea, que se interpretan como en términos del cambio de grosor equivalente del almacenamiento de agua, que es a nivel mundial, no es a nivel local, está orientado a detectar tanto agotamiento de aguas subterráneas como predicciones de sequías o inundaciones. Es decir, que, digamos, una aplicación, por eso yo al principio les decía que no por ser un método de geofísica pura, de investigación, no tiene aplicaciones físicas, aplicaciones concretas. En este caso, un método a nivel global lo estamos aplicando con algo concreto como es tratar de prevenir este tema de sequías e inundaciones. Por supuesto que este método gravimétrico tiene su equivalente a nivel local. A nivel local también se estudian estas anomalías gravimétricas a través de un aparato que se llama gravímetro justamente, donde los cuerpos que interfieren en el sentido de que producen una anomalía en ese campo gravitatorio promedio o normal de la Tierra, se estudian con estos tipos de aparatos, que básicamente el desplazamiento de una persona por el lugar donde se encuentra un sector mineralizado produce esa masa rocosa, produce una atracción que se agrega o se adiciona a lo que es la atracción gravitatoria y obtenemos una anomalía gravitatoria que en definitiva, después de hacer los filtrados, después de hacer la limpieza que le llamamos nosotros de la señal, se obtiene una señal definitiva denominada anomalía de Bouguer, y con un sistema, también trabaja con un sistema de grillado en distintas estaciones, y se pueden construir mapas en plantas a nivel local con isovalores de gravedad, que a su vez, con procesamientos posteriores, se puede llegar a visualizar o a determinar en visualizaciones 3D y todo digamos, estos estudios, digamos, se le puede sacar bastante provecho. Y son utilizados en la industria petrolera, minería, ingeniería civil, justamente para determinar estos sectores anómalos o estos sectores que producen anomalías, mejor dicho. Básicamente lo que hacen esos cuerpos rocosos es una variación lateral, es decir, lo que no acá es normal, cuando uno pasa por encima del cuerpo de la masa rocosa, es un contraste lateral que se ve reflejado en planta por acá con estos colores. Se le aplican, digamos, está explicado, lo estoy contando como si fuese, digamos, algo bastante simple, pero en realidad lleva su trabajo, lleva una serie de correcciones por influencia de las mareas, el instrumento tiene deriva, por la latitud, por la altura, es decir, hay mucho trabajo por hacer una vez que uno toma esas mediciones de estos sectores que uno estudia localmente. También, por supuesto, esta metodología tiene
su equivalente aéreo, es decir, básicamente para cubrir mayores distancias y con estudios más generales, con estudios que nos ayudan, digamos, a comprender un poco más la estructura, con mayor profundidad en distancia hacia el centro de la Tierra, cómo está compuesta o cómo se comporta la Tierra, y por supuesto también se pueden obtener con este tipo de mediciones mapas en plantas, con la diferenciación de las anomalías gravimétricas, tanto positivas como negativas, porque algunas estructuras rocosas producen anomalías negativas, pero bueno, lo que tratamos de determinar son básicamente los contrastes que se encuentran en las distintas partes de la composición del interior de la Tierra.